La última vez que estuvimos aquí fue con la fiesta del Chivo, días de pandemia, días de restricciones, días de cierre de hostelería, en fin, todo el mundo sabe a lo que me refiero. Y de aquella gira surgió la necesidad por parte de nosotros como compañía de seguir trabajando juntos. Eso es lo primero de todo, ¿no? Queríamos seguir trabajando juntos los mismos actores. Y la productora Okapi Producciones, que era quien producía la fiesta del Chivo, me dijo que si yo quería acometer otra producción, que estarían dispuestos a ponerla en pie y que qué quería hacer. Yo me reuní con la compañía, teníamos muy claro que queríamos ser los mismos y fue idea de Lucía Quintana, porque yo dije que desde luego quería hacer comedia y me dijo, ¿por qué no miramos Ser o no ser? Y yo le dije, hombre, Ser o no ser ya la miramos con Bernardo Sánchez Salas, que es con quien trabajo las adaptaciones y las dramaturgias de los textos, y entonces la habíamos desechado porque era como muy difícil planteársela con un reparto limitado. Bueno, nos pusimos a trabajar, yo propuse Ser o no ser a la productora, nos pusimos a ello. Hará ahora un año que empezamos a ensayar prácticamente. Empezamos a ensayar el 3 de enero del 2022, pero antes del 3 de enero del 2022 ha habido un trabajo previo de un año para llegar a dar con el mecanismo que pudiera hacer que 7 intérpretes en escena pudieran acometer, 7 intérpretes y 5 técnicos pudieran acometer la representación en la que se multiplican 37 personajes y 16 espacios escénicos distintos. Yo estoy muy contento con el resultado. Yo creo que más allá de la necesidad que todos teníamos de hacer una comedia, interpreté en su momento y sigo interpretando que no de una manera exclusiva, pero el público está demandando comedia, porque el público en estos momentos vive en un estado de conflicto continuo. El público abre su ventana por la mañana y lo primero que ve es conflicto. Enciende una radio y lo primero que escucha es conflicto. Ve un partido de fútbol y lo único que recibe es conflicto. Todo es conflicto. Eso es muy difícil de sostener y es muy peligroso. Y entonces, la necesidad de hacer comedia, a mí me parece que todas esas ventanas del espectador de alguna manera se les pueden abrir con un aire fresco y comunicando alegría, sencillamente alegría. Que luego eso se traducirá en sonrisa, risa, carcajada, aplauso. Ese es el objetivo. Sin duda alguna, yo creo en la comedia, siempre he creído, pero como actor es la primera vez que interpreto un protagonista de comedia, de alta comedia. Yo no hago distinciones entre géneros. A mí me parece que hay un teatro bueno y hay otro no tan bueno, como hay cualquier acontecimiento, un libro bueno, otro no tan bueno, pero todos los géneros en sí me parecen loables. Pero no sé, y además no quiero hacer comedia de situación. No me va la comedia el chiste fácil, no me va la comedia que pega patadas en la corbata del escenario para reclamar la atención del público. Y encontramos en Lubitsch, y no solo en Lubitsch, sino en Lubitsch, en Chaplin, en Billy Wilder, un magma de comedia que sin duda alguna, dentro de la historia de la comedia universal, tiene un nombre grandísimo en mayúsculas y en letras de oro. Dicen que cuando Billy Wilder se atascaba rodando una película, dejaba el plató donde estaba rodando y se encerraba en su despacho a contemplar un cuadro que tenía en su despacho encima de su silla. Daba la vuelta a la silla y se quedaba mirando. Y era un cuadro en el que sencillamente había una frase escrita: ¿qué hubiera hecho Ernst? Refiriéndose a Lubitsch. Lubitsch es, sin duda alguna, el gran maestro de la comedia, de la alta comedia cinematográfica y teatral, porque Lubitsch era un hombre que no venía especialmente del teatro, pero que su conexión con el teatro era una conexión directa. Y realmente cuando uno ve la película y cuando uno ve
de dónde viene la película, porque la película está basada en una obra de teatro previa. Luego se hicieron varias adaptaciones cinematográficas, una de Mel Brooks y otras adaptaciones de teatro. No es un título muy representado porque es complicadísimo, muy complicado. Pero es un título que desde luego tiene una carpintería, o uno puede construir, mejor dicho, una carpintería teatral con esos ingredientes de puro teatro. Y además eso de alguna manera ilustra la historia, porque a fin de cuentas la historia que van a ver los espectadores es que una compañía de cómicos en Polonia, en Varsovia, liderados por un primer actor y una primera actriz, como era antes, bueno, hoy en día un poco también, pero antes era, por supuesto, había un escalafón, y era el primer actor, la primera actriz, el actor característico, el galán cómico. Todo esto antes se hacía así. Hoy en día no se hace así. Pero digamos que esta compañía, liderada por este matrimonio de actores, los Tura, están a punto de representar una farsa sobre el nazismo y tienen que estrenar el mismo día que Hitler invade Polonia. Les prohíben la representación y por una serie de avatares que ocurren dentro de la función y que no debo descubrir de alguna manera porque son parte de la sorpresa del público, se ven involucrados en una trama de espías en donde ellos, que son unos cómicos que algunos no tienen ni donde caerse muertos, tienen que enfrentarse al espía más peligroso de la Gestapo que acude a Varsovia con el fin de acabar con la resistencia polaca. ¿Y qué tienen ellos para contrarrestar a estos nazis que vienen a invadir Polonia? No tienen armas, no tienen contactos, no tienen capacidad política, solo tienen teatro. Y con las armas del teatro, con la teatralidad, con la mecánica del escenario, consiguen, de alguna manera, hacer creer a los nazis y a los espectadores, bueno, que van salvando su pellejo a medida que van arriesgando su vida de una manera teatral y a veces descarada. Esto es creo que llevamos 130 o 140 funciones, yo no les cuento porque si no me va a dar un ictus el día que cuente las funciones. Pero esto lo estrenamos en Madrid el 17 de marzo pasado. Estamos no comenzando la gira, pero digamos que estamos todavía dentro del primer tercio de la gira, con lo cual la función llega a Valencia muy fresca. La función llega muy fresca y además tiene la suerte la función de que el director está en escena, con lo cual todas las funciones se deterioran y cuando no está el director los actores las deterioramos bastante, porque por uso, pero de la misma manera que uno deteriora unos zapatos si no se los quita y no los cambia por otros, ¿no? Pero el hecho de que yo esté aquí asumiendo no solamente mi trabajo como actor, sino como mi trabajo como director, consigo de alguna manera que eso que a mí me molesta profundamente, incluso cuando interpreto, como os digo, que los actores llegamos a deteriorar las funciones por uso, aquí no se produce, aquí está prohibido, aquí está prohibido. Y somos muy exigentes con el trabajo, como habéis visto, hoy estamos, bueno, desde todo este tinglado es porque tenemos ocupado toda la plantilla técnica, todo el escenario, todo el teatro, porque además los tiempos que marca la empresa privada no son tiempos de 20, 2 días antes y vete montando porque hay otros espectáculos, porque hay que viajar, por lo que sea, y hay que montar el día. Para ello cuento con un equipo técnico maravilloso, esto es fundamental y quiero recalcarlo, porque son técnicos con los que llevo trabajando más de 2 años y desde luego no sabría trabajar con otros en el siguiente montaje que hagamos, ¿no? Para mí tienen tanta importancia los técnicos que sirven la escena como los intérpretes que la ejecutamos, sin duda. El teatro hoy en día es un teatro que se hace en equipo, y el que no sabe jugar en equipo no tiene cabida en la plantilla. Para hacer esto, sencillamente, hay que pensar algo muy claro. Todos los días uno tiene una cita con gente que no conoce. Y la mejor manera de darte a conocer es dar lo mejor de ti en el escenario durante 2 horas. Es tan sencillo como eso. Yo vengo a lo que os decía antes. Todos los actores que estarán llegando, digo yo,
y los técnicos y el equipo del teatro, todos estamos dispuestos a que estos 11 días sean una fiesta. Una fiesta. Me gustaría contribuir a esta ciudad con una fiesta. Otras veces les he hecho temblar con dramas y con personajes al borde de lo tolerable. Bueno, ahora no. Ahora vamos a vivir la comedia, así que maestro pirotécnico puede empezar la mascleta. Eso es lo que yo deseo decirle a mi regidora esta tarde, cuando queden 5 minutos antes de salir a escena. Te quiero hacer una pregunta a raíz de lo que estás diciendo. Buenos días. Dices que las funciones con el tiempo se desgastan, se deterioran, pero en tu caso, como tú mismo has dicho, como está el director encima del escenario, pues esto se mantiene a un nivel muy alto. Pero a su vez eso la pregunta es, ¿no intimida a los... No, cuidado. Como yo soy actor y sé lo que me molesta, que esté un director todo el rato dándome la brasa en la oreja, yo eso no lo hago con mis actores. Pero si detecto un vicio sostenido, no de cosas que ocurren hoy. O sea, yo no soy el típico director que hoy sale algo mal y, oye, mañana tenemos que ensayar porque esto... No. Hay que dejar que las cosas sucedan. Pero tú eres el responsable finalmente de que el espectador reciba lo mejor. Y hay veces que hay que retroceder porque nos hemos perdido, porque hay un actor tú mismo, tú tienes que tener una capacidad crítica contigo mismo fuera de lo común. Si no tienes capacidad crítica contigo mismo, es imposible que dirijas e interpretes a la vez. Pero es en beneficio del espectáculo, créeme. Pero desde luego, todo menos dar el coñazo a mis compañeros. Eso es horrible. Eso es horrible. Un director tiene que cuidar de la función y, si puede, invitar a comer y a cenar y a tomar cervezas a todo su elenco y a todos sus técnicos. Es por lo que te pagan. Has comentado que Billy Wilder se centraba en el cartelito de cómo lo hubiera hecho Ernest. ¿Qué hubiera hecho Ernest en este caso, ¿no? Entonces tú estás partiendo de una película de Ernest Lubitsch. ¿Cuál es la dificultad para dejar el montaje o la trama de la película al mismo nivel en escena? Pretender igualar a Lubitsch es un suicidio. No lo he pretendido en ningún momento ni lo pretenderé nunca. Yo estoy más centrado en la teatralidad de la película. Todo el montaje que nosotros hacemos lo hacemos en un escenario teatral, con lo cual, de la misma manera que esta compañía de cómicos polacos tiene que acabar con los nazis con teatralidad, yo tengo que llenar la platea de teatralidad, de elementos puramente teatrales, que son ancestrales, por otro lado. Pero para que 16 espacios distintos circulen, quitando solamente, entre el primero y segundo acto no hacemos intermedio, pero hacemos una parada técnica de 3 minutos, porque requiere cambios de caracterización, y eso no se puede hacer en 10-15 segundos, ¿no? Pero todas las escenas no hay fundidos a negro, no hay espacios de tiempo para que el espectador pueda relajarse. No, va todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ya Billy Wilder nos enseñó cómo se hacía en otra gran película que es 1, 2, 3, que esa es una obra maestra de la comicidad y también de alguna manera poniendo en tela de juicio y caricaturizando el telón de acero. Las armas son teatrales. El vestuario, la luz, las filmaciones, toda una serie de cosas que ocurren. La tecnología, afortunadamente, hoy en día tenemos una tecnología con la que se puede ser más ambicioso, ¿no? Pero seguimos jugando con telones que bajan y suben, ¿eh? A mí me sigue gustando. Yo cuando empecé a hacer teatro, los decorados eran telones pintados que se envarillaban y se levantaban. De hecho, los teatros no tenían, prácticamente ninguno tenía telares contrapesados porque no se subía peso. Lo que se subía era telones que se mojaban, se tensaban. Era una técnica increíble, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, los oficios se están perdiendo.
que por cierto, hace poco estábamos en Madrid viendo el musical de Antonio Banderas, Company. Y Antonio me decía que uno de su proyecto en este momento más ambicioso era crear una escuela de oficios en el Teatro Soho de Málaga. Y le dije, joder, qué listo eres. Qué listo eres y qué buen tío eres. Porque se ve que eres un amante del teatro. Se ve que por mucho cine americano, mundial, por mucho de lo que te ha dado tu vida, que te lo mereces todo, en tu alma está saber que los oficios se acaban. Y si tienes posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? Me pareció que es lo más relevante que yo he oído en los planes teatrales a lo largo de años y años. Es fundamental. Los maquinistas, los regidores, los iluminadores, los vestuaristas, todo. Porque, a fin de cuentas, yo creo que la necesidad, y yo creo, y lo diré en voz muy bajita, pero a veces también la falta de ambición ha hecho que el teatro se acostumbre al espectador a ver montajes de 2 actores, o 1 y medio, o 1, o ninguno. Con todo el componente de producción que requiere un montaje de estas características. Pero bueno, yo en ese sentido soy optimista. Y en el teatro, que soy optimista, pero no soy el optimista, cuando escuché esto de Antonio Banderas dije, vamos a seguir haciendo teatro muchos años. Gracias a él. Porque los oficios se acaban. Juan, la columna de hoy, en principio no tiene nada que ver con la columna en la cual se desarrolla la acción, pero yo no sé si el contenido político que tenía Ser o no ser, si a la hora de definirlo ha influido algo la situación que No. Cuando nosotros empezamos a ensayar, Putin no había invadido Ucrania. Y nadie podíamos pensar, ninguno pensábamos que Putin iba a invadir Ucrania. Y que esta guerra iba a durar tanto, causando tantos muertos. Hoy, por ejemplo, se ha caído un helicóptero en una guardería y ha ocasionado no sé cuántos muertos. Pero sí que es verdad que si el proyecto Ser o no ser hubiera arrancado con la invasión de Ucrania, yo no sé si lo hubiera propuesto yo o en todo caso el productor me lo hubiera aceptado. Pero es que nosotros estábamos ya ensayando. Te diré como anécdota que yo estaba en un programa de televisión, en La Sexta, en el programa de Nuria Roca, haciendo una entrevista con Nuria, encantado de la vida, me dice, vamos a conectar ahora mismo con una compañera tuya, tal Anabel Sotelo, que está en Kiev, en estos momentos refugiada en los sótanos del teatro de Kiev, soportando los bombardeos. Y tuve una conexión en directo con esta chica. Esta compañía mía, de una manera ficticia, se refugia en los sótanos del teatro cuando bombardea Hitler Polonia. Y solo ve el espectador. Para mí fue brutal. Contraponer la ficción a la realidad. Incluso tuvimos la oportunidad, la compañía, de recibir en el Teatro de la Latina a Anabel y a su compañera, que habían conseguido salir de Kiev y habían venido a España a recaudar fondos para poder continuar haciendo teatro. Y me decía, Anabel, cuando terminó la función, me decía, Dios mío, las escenas del bombardeo, la escena concreta del bombardeo, yo he tenido que agarrar de la mano a mi compañera porque he sentido pánico. Cosa que el espectador no sufre impresión, pero no pánico. Pero claro, es que no es lo mismo vivir en las comodidades de la sociedad de consumo de la Europa tan deteriorada que tenemos, a estar en una zona de conflicto en donde los misiles, las bombas y ¿quién le iba a decir a este padre de familia que estaba dando de comer a sus hijas que al día siguiente le iban a bombardear la casa y sus hijas iban a sobrevivir, pero él no? Y nosotros, desde la televisión, vemos el decorado de una casa partida por la mitad. La realidad es la realidad. Por eso digo, yo no sé si lo hubiera hecho. Pero, bueno, curiosamente, es lo que toca. Y ya le tocó a Lubitsch. De hecho, hacer esta película no fue fácil.
No fue fácil, de la misma manera que Hitler, que Chaplin, haciendo El Gran Dictador, no fue fácil. Pero bueno, fueron los únicos que se atrevieron a ridiculizar, sobre todo, ya no solamente la parte ideológica, sino la parte visual. Porque claro, todas estas cosas, la gente se viste, cuando uno ve en la televisión los tanques, no sé qué, las calaveras, todo esto y tal, los nazis, finalmente, está hecho para dar miedo. Y del miedo a la risa, están ahí lindando, de alguna manera. De tal manera que muchas veces cuando sufrimos una situación de pánico nos reímos histéricamente. O muchas veces cuando estamos en un acontecimiento luctuoso de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, ¿cuántas veces en un entierro, después tomando una cerveza entre todos, no nos hemos muerto de risa con alguna situación? La risa es, de alguna manera, es oxígeno en vena para las penas de la gente. Y tampoco hay que hacer de ello un mantra en el que digas yo que la risa, pero la risa es una droga de la que una vez que la pruebas es muy difícil salir. Por lo que has comentado, no sé si he entendido bien, que la parte de la escenografía o de la acción transcurre en el patio de butacas. Sí. Es que me ha parecido que has dicho. No, pero no de una manera continua, Ya. En momentos muy puntuales. Date cuenta que hay muchas veces que ellos es que viven en el teatro. Viven, esto se está moviendo de una manera muy peligrosa. Ahora, ya está. Algo para todo. ¿Listo? Sí, utilizamos todo el teatro. Todo el teatro. Está bien salir también de hacerlo todo en la caja, ¿no? O sea sí. Hay que tener mucho tacto con esto, Primero porque hay que situar lo que se hace de una manera que lo vean todos los espectadores. No puedes estar 15 minutos en el patio de butacas en la fila 10 porque la gente le da un mal de columna. Pero aparte de todo es que no tiene sentido. Pero hay veces que sí tiene sentido. Y en esta función tiene un doble sentido, clarísimo. Ya se ve en la película, pero aquí también. Pero sobre todo nosotros necesitamos utilizar todos los pasillos también para poder hacer todos nuestros cambios de escena y demás. Si la gente tuviera la oportunidad de ver una función de Ser o no ser por detrás del escenario, iban a flipar. Yo recuerdo un día que me equivoqué saliendo, pero como que se equivoca saliendo con tu coche de una calle que tienes que ceder el paso y viene un camión y te arrolla, ¿no? Pero yo salía del Teatro de la Latina, después de hacer un cambio a toda prisa, salía sin mirar y Nicolás y yo, otros actores, me arrolló como un tren y acabamos los dos por el suelo. Nos levantamos cogiendo la gorra, lo otro, rápidamente para llegar a la escena y llegamos justito. O sea que realmente tiene algo de coreografía también por detrás para que todo pueda salir como queremos que salga. ¿Qué duración tiene? 2 horas. Sin descanso, has dicho. Sin descanso. No, las obras vienen a durar 2 horas, siempre. 1 hora 50, 1 hora 55. Pero yo prefiero decir que son 2 horas. Ya te digo que hay una pausa técnica de 3 minutos, pero en la que no... Es decir, cuando te quieres dar cuenta, ya está otra vez el telón arriba. No es un tema la duración, el tema es si consigues concentrar la atención del espectador. Yo recuerdo haber visto Mahabharata de Peter Brook, que duraba 9 horas, y de ahí no se movió nadie. Hay funciones que duran 1 hora y 10, que yo en el minuto 5 estoy ya, que no me levanto, pues porque vivo en esto, ¿no? Pero yo hay muchas funciones que veo, y películas que veo, que a los 5 minutos ya me he aburrido. Pues muchísimas gracias. Gracias.